Hola, bienvenidos a todos a otro evento BIM0. Este evento se titula ¿Qué es colaboración y es codiseño? Apasionante, dos conceptos conectados. Este evento es patrocinado por BIM Week y por BIM Campus, como otros de la serie. Y tenemos con nosotros a un verdadero experto BIM Manager, comienzo por decir que es arquitecto, ingeniero y urbanista. Es el doctor Jesús Alfaro. Es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, una universidad pública y relevante y muy destacada en BIM, investigador y director del grupo de BIM Urbexo, raros grupos de investigación en BIM que existen, uno de los raros grupos de investigación que existe centrado en las tecnologías semánticas del territorio, director de BIM Campus Europe y miembro destacado de la comunidad QBIM, por lo que es también muy conocido. Hola, Jesús. Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes a todos. Sin más, vamos a comenzar esta sesión haciéndote una primera pregunta, sobre todo el estado del arte. Y es, en el AEC, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción, ¿por qué no se podía colaborar? Bueno, el sector AEC ha sido un sector que evidentemente coadyuva a muchas profesiones y siempre ha tenido la necesidad de colaboración. Lo que pasa es que pues, en raras ocasiones se ha conseguido de una manera eficaz y eficiente. Particularmente el sector AEC, bueno, cada uno de los stakeholders que estaban trabajando en él o han estado participando en el proceso, pues ha primado la toma de decisiones en función del beneficio propio, cómo voy a conseguir mi parte, cómo voy a conseguir cumplir con mi parte, más que un compromiso común del conjunto de la operación, ¿no? Yo creo que la fragmentación de las responsabilidades durante todo el proceso pues, también ha contribuido a evitar compromisos globales o compromisos generales. Esto está relacionado, como veremos, no sé si en este o en otros eventos, con los sistemas de contratación, donde la fragmentación de la contratación pues, también dificulta la colaboración, o la ha dificultado hasta ahora, al menos. Una definición. En tu opinión, ¿qué es colaboración? A ver, colaborar con otras personas que intervienen en el mismo proyecto, desde mi punto de vista, es tomar decisiones propias en función de las decisiones de los demás, de manera que el beneficio redunde en el conjunto. Esto es lo que entiendo que es colaboración, es decir, poner en función tus decisiones en aras de un beneficio común. Si esto lo hacen todos los que forman parte de ese proceso colaborativo, creo que el éxito está garantizado. ¿Cuáles serían esas condiciones las que se tendrían que dar para que esta colaboración pudiera funcionar? Bueno, en primer lugar hay que entender cuál es tu cometido y alcance dentro de lo que es el proyecto común, comprender en qué afectan tus decisiones sobre el proyecto común, es decir, lo que yo decido cómo afecta al resto, saber interpretar igualmente las implicaciones que sobre mi cometido tienen las decisiones de los demás, porque evidentemente me van a afectar, igual que las mías afectan a ellos. Y dentro de este juego de afecciones, uno debe de estar dispuesto a adecuar sus decisiones a las del resto de miembros, de manera que el conjunto en esa búsqueda y en ese acuerdo se consiga un beneficio común para la adecuada ejecución del proyecto. Esta idea del beneficio común es un poco el motor, yo creo, la espoleta que generaría el interés por esa colaboración. Claro, se dan estas condiciones hoy en día, entiendo que es un problema más humano, a veces la gente hablamos de tecnología y se pierde por ahí, pero ¿se dan las condiciones hoy en día para colaborar? Bueno, en líneas generales no se practica un modelo de contrato relacional que implique a todos los intervinientes en el proceso. Se pueden dar pues unas relaciones parciales y bueno, como bien dices, realmente esto tiene más que ver con las relaciones entre personas que con la tecnología. La tecnología ayuda,
si hay convencimiento de lo que uno quiere hacer, pero si no lo hay, por mucha tecnología que tengas, no se va a conseguir. ¿Y cuándo crees que se alcanzará este grado de madurez, previendo el futuro, haciendo una bola de cristal? Bueno, yo creo que los sistemas colaborativos, a ver, cada vez yo creo que las profesiones se han ido fragmentando, se han ido especializando. Uno va siendo consciente de que su actividad única tiene sentido, vamos, única es la suya que va a hacer, pero tiene sentido en tanto en cuanto forma parte de un conjunto, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida. Y el éxito ya no está solo de que yo lo haga bien, sino de que el conjunto lleguemos, cada remo, ¿no?, de la barca, tenemos que remar todos con un único objetivo común. Y tiene que estar uno pendiente de eso, y creo que en ese punto se irá alcanzando conforme se vaya consiguiendo ese convencimiento. Creo que se van haciendo cosas y se va uno convenciendo poco a poco de que irremediablemente esto va a tener que ser así. Aún tardaremos un tiempo, tenemos mucha formación que dar seguramente. Tenemos que hacer un esfuerzo de difusión como el que estamos haciendo en este evento contigo, ¿no? Hombre, indudablemente la difusión es importante, entender el concepto, no confundir, ¿no?, el tema de la metodología, de la tecnología, más que otra cosa, ¿no?, de los software. Esto es una cuestión de convencimiento y de funcionamiento que se ha dado y se está dando ya en otros sectores desde hace muchos años, y que efectivamente pues, tiene prácticamente el éxito garantizado. Yo creo que también desde la propia educación, desde los propios planes, que también tiene mucho que cambiar. Nosotros, en realidad, nuestro esfuerzo en la universidad se daba un poco por ahí, de implantar esto ya desde la propia enseñanza. Es decir, aprendes colaborando, no aprendes una disciplina y te especializas en ella para luego entrar a colaborar. Creo que es más productivo aprender colaborando, que los conocimientos, las destrezas, las prácticas que uno tiene vengan implicadas directamente por la necesidad de colaborar. Es un gran punto el hecho de que las personas aprendan a colaborar aprendiendo cómo entran en la industria, ¿no? ¿Cuáles son los roles o perfiles colaborativos? Bueno, con carácter general podemos hablar del rol de editor, el rol de revisor y el de observador. Y bueno, por puntualizar algo de cada uno de ellos, Uh-huh. el editor de alguna manera es el que genera el contenido, ¿no?, genera la tarea, es el qué se va a hacer. El revisor, digamos que es una fase posterior, comprueba, ¿no?, lo que ese editor ha generado, comprueba la corrección de esto que se ha hecho. Y entiendo que el observador coteja no ya la tarea parcial, sino la integración de esa tarea dentro de un conjunto, dentro de un proceso más amplio, ¿no? Los tres papeles, por supuesto, son importantes, y creo que deberían extenderse pues, casi a cualquier creación, contenido o trabajo dentro del proyecto. Evidentemente puede haber niveles y escalas, pero digamos que esa caracterización, ¿no?, de en qué parte trabaja cada uno es importante. Ahí es donde voy yo. Es que siempre son personas distintas o la gente puede cambiar ese rol colaborativo, estar arriba, No, estar abajo. no tiene por qué. De hecho, podría ser que una misma persona, a ver, uno no puede editarse y revisarse, ¿no?, de una forma conjunta. Parece que el editor y el revisor o observador pues, deberían de ser dos personas distintas, ¿no? Pero bueno, uno podría revisar y observar, ¿no?, por así decirlo. Y en cualquier caso, en cuanto al rol de si es la misma persona o no, y siempre es la misma persona, yo creo que es bueno, y en ocasiones nosotros en alguna práctica también lo hemos hecho así, cambiar el rol. Es decir, rotar un poco, como en lo que sería el juego de voleibol, ¿no?, que uno va pasando por las diferentes posiciones, de manera que no hay una especialización excesiva en algo, porque te ayuda también a comprender la situación en la que el otro se encuentra. Y esto es importante, tanto para el que está editando como para el que está revisando u observando. Que cuánta riqueza hay en ese proceso y para que el público que nos está viendo, que es un público general, que quiere entender de qué va esto también es una de las partes del BIM 0 que está en el top, quiero decir, es el más básico. Luego iremos desgranando algunos en otros BIM 0 los conceptos porque tenemos munición para rato y para comprender y dejar estos conocimientos. Los revisores están colaborando, confirmamos, ¿verdad?
Indudablemente, o sea, no se trata solo de producir y producir y producir un poco a lo loco, ¿no? Evidentemente, el revisor aporta contenido porque está, digamos, orientando, ¿no? Es un driver, está dando un criterio al proceso y creo que es alguien que debe de tener una visión como un poco más allá de lo que es estrictamente el proceso, ¿no? El que está ensimismado en la producción o en una revisión muy próxima de un proceso con el siguiente, con el anterior. Yo creo que las tres partes, insisto, aportan contenido y valor a lo que es el proceso de desarrollo del proyecto. ¿Dónde sería la cuestión ahora? La colaboración se debe producir en la entidad de proyecto, eso que llamamos la entidad de proyecto, donde estamos todos juntos. Por supuesto, bueno, a ver, el proyecto para nosotros ya hace tiempo que no es un documento, quiero decir. El proyecto estamos entendiéndolo en un sentido amplio y abordando un poco todo lo que sería el ciclo de vida. Desde que uno piensa en hacer algo, ¿no? Con la primera ideación, pues ya está en el proyecto. Evidentemente se acabará concretando en un documento, pero después hay que construirlo, después, es decir, llevando un poco todo el ciclo de vida, ¿no? La colaboración creo que debería entenderse más como una filosofía compartida por todos los que van a intervenir en el proyecto, insisto, considerado como un elemento completo, ¿no? Cíclico, sea cualquiera sea su nivel, porque, a ver, independientemente de que pueda haber diferentes entidades y diferentes contenidos, pero si uno no tiene claro cuál es esa filosofía imbuida de que tiene que trabajar en colaboración con otros, digamos como que aquello no funciona, ¿no? Te encuentras con personajes o con roles que pueden ser como muy especializados o muy especialistas, pero que al final incluso pueden ser muy buenos, ¿no? Pero esto es lo de siempre, ¿no? O sea, puede haber estrellas, pero un conjunto de estrellas no hace un equipo. Y esta es un poco la idea, ¿no? La idea de equipo, la idea de trabajo conjunto. Evidentemente un portero no es lo mismo que un extremo izquierda o que un central, y coste que no tengo mucha idea de fútbol, pero bueno, entiendo que son roles diferentes, pero digamos de alguna manera lo que funciona es el equipo, lo que estás hablando es el equipo, no la especialización de cualquiera de sus. Ok, esta pregunta es un poco técnica, pero le ayudará a mucha gente a percibir exactamente qué es y qué no es. ¿Qué requisitos tendrían los miembros del equipo de proyecto? Es una pregunta complicada, lo sé, porque parece específica, pero digamos de una manera más general para que nos entienda el público, y público que no es técnico, que Ya. pueden ser inversores, incluso hablamos constantemente con asset managers, con inversores, con desarrolladores, y los desarrolladores son muy dinámicos, como sabes. ¿Qué requisitos tendrían estos miembros del equipo? Bueno, yo creo que uno tiene que ser capaz de realizar, de pensar en cómo va a realizar su especialidad, su actividad, su cometido. Si ha considerado previa, simultánea y posteriormente la actividad del resto de miembros de la entidad que van a trabajar en el proceso. ¿Por qué previa? A ver, yo puedo tener una visualización clara de cuál es mi cometido, de lo que yo quiero hacer, ¿no? Y previamente lo he analizado. Pero probablemente a lo mejor conforme lo estoy haciendo, pues me doy cuenta, porque tengo interacciones con lo que están haciendo otros, que salí con un punto que no era totalmente correcto. Tengo que ser capaz de reaccionar y acordar mi actitud a la del compañero y a la del resto. Si de alguna manera todos están trabajando de esta forma, digamos que aquello pues se va enderezando, se va encauzando. Y por supuesto una visualización de tener un entendimiento y una capacidad de autocrítica particular y de conjunto, pues siempre es muy productiva, porque lo que se analiza y lo que se mide, pues se puede estudiar y se puede corregir. Es decir, se pueden tener unos resultados y posteriormente saber para siguientes procesos, ¿no? En ese estado de mejora continua, ¿no? Qué es lo que ha fallado o qué podríamos haber hecho mejor. Por lo tanto, entiendo que el requisito que debe de cumplir es un poco esa actitud expectante de lo que hago con respecto a las implicaciones que tiene en el proceso del conjunto y las implicaciones que tiene en el resto en lo que yo estoy haciendo.
esta actitud para mí sería el requisito fundamental. Un enfoque muy diferente que habría que garantizarle al cliente. Y hablando del cliente y del enfoque que tenemos al cliente, este enfoque al cliente y lo que él necesita es lo que define el objetivo de la colaboración. En buena parte, a ver, el cliente es un apartado fundamental, digamos que es la capacidad de decisión primigenia, ¿no? Es el que arranca el motor, el que pone en marcha aquello, ¿no? En ocasiones, a ver, hace falta, ¿no?, que el motor se ponga en marcha para que aquello, bueno, pues empiece a producir. Y digamos que tiene el punto de arranque y el objetivo final, ¿no? ¿A dónde es a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Por eso yo entiendo que el cliente indudablemente debe de ser capaz de definir el objetivo a alcanzar, ¿vale? Y su parte dentro de la colaboración estaría bueno, pues en ir aportando esa concreción de la manera más efectiva y eficaz. Es decir, no puede ir uno, oye, yo quiero ir a conseguir aquello, pero bueno, quiero ir a conseguir aquello. Habrá diferentes medios, diferentes modos, diferentes caminos. Vamos a coger el más eficaz, el más eficiente, pero la participación de la propiedad es fundamental. Digamos que tiene que haber como un testeo continuo para comprobar que efectivamente el trabajo que se está desarrollando va encaminado a conseguir ese fin, ¿eh? Y conste que haber muchas propiedades, y hablo incluso por experiencias propias, pues a lo mejor incluso podrían estar equivocados en el punto de partida o en el punto de llegada. Por lo tanto, ya que lo has puesto en un marco como muy amplio, no circunscrito solo al sector AECO, no sé, puede haber un financiero, un gran propietario, cualquiera puede ser el que inicia esto, una corporación. Bueno, incluso desde el punto de partida le pueden dar justo en el punto de arranque, decir, oye, en vez de ponerte aquí, ponte así. Y ya ha cambiado prácticamente todo lo que iba a ser el proceso e incluso en ocasiones los objetivos, ¿no? Yo creo que si por parte del cliente no se tiene un poco esa especie de criterio de, bueno, como tengo la capacidad de financiar y la capacidad de mandar, parece que tengo la razón, esto que me perdonen los que me oigan, pero es así. Tener el dinero no significa tener la razón, o sea, simplemente lo que significa es que uno va a producir, va a promover aquello, pero indudablemente puede ser lo más acertado o no. Yo, como a todos, les recomendaría siempre escuchar y orientar y tener certeza de que efectivamente lo que uno arranca y el objetivo que se ha puesto es el correcto de manera indudable. Entiendo que el camino va a ser muy importante y hablaremos de cultura colaborativa. Te pediremos que nos hables de cultura colaborativa en próximos eventos, porque esto es una cadena de conocimiento y de términos que son necesarios. Y otra cuestión que quiero insistir al público que va a ver este vídeo, que está viendo en este momento este media, que les va a ayudar a comprender, este media no va dirigido en realidad a nuestro sector, no va dirigido a arquitectos, a ingenieros, a personas a los fabricantes, porque va dirigido precisamente a los que quieren entender por qué tiene valor la colaboración y bueno, vamos desgranando. Seguimos hablando del cliente, pero ahora referido al equipo. O sea, nos enfocamos al cliente, pero ¿cómo el cliente motiva o debe motivar a los que intervienen en la entidad de proyecto? ¿Cómo se les motiva? A ver, yo creo que la motivación es la de generar la expectativa de un beneficio conjunto. Okay. No fragmentar el proyecto, no dividirlo en partes. Yo creo que la mayor motivación, es decir, si uno pusiera una parte de los beneficios que va a obtener, si se obtuviera el éxito del conjunto, creo que esto sería mucho más eficaz que cada uno fuera a tratar de conseguir su beneficio propio, sin importarle lo que está haciendo el resto. Yo creo que esto, evidentemente, después va a derivar en unas determinadas formas de contratación y de responsabilidades y corresponsabilidades entre unas partes y otras, pero ser capaz de generar esa sensación de equipo y si gana el conjunto, ganamos todos, incluso ganamos más y ganamos mejor, creo que es fundamental. No sé si este espíritu lo tiene que generar la propiedad, pero desde luego
debería de exigir o buscar que su equipo cumpliera con ese requisito. Me parece que es fundamental. Sí, ahora en próximos eventos Vincero, que como este es el primero y va a haber otros concatenados, hablaremos de la cadena de valor. Pero ahora me interesa, antes de pasar al codiseño, comentar acerca de la innovación. ¿Es la colaboración la única que consigue innovación y por qué? Esta es una afirmación que hago, puede verse confirmada o desmentida o en parte o en todo. Bueno, yo entiendo que la colaboración genera innovación porque evidentemente, bueno, cuando hemos estado trabajando en equipo te das cuenta que sorprendentemente hay personas o paquetes de personas, vamos a llamarlos como queramos, ¿no? O grupos de actuación que no considerabas de partida que fueran a ser capaces de hacer algo porque no era su especialidad y simplemente estando inmersos en un proceso colaborativo donde empieza a haber interacciones de unos con otros, sorprendentemente te das cuenta de que generan capacidades que no tenían. Descubren modos de actuar y de resolver cuestiones por estar en contacto con otros que están resolviendo las cosas de otra manera, que directamente optimizan lo que son los resultados. Algo que probablemente de haber estado trabajando solos, pues creo que no hubieran llegado a hacerlo. De hecho, además, al menos en nuestra experiencia, cuando hemos estado trabajando de esta manera, yo creo que la mayor satisfacción cuando preguntas al final, ¿no? Oye, esto de toda la experiencia, ¿qué es lo que mejor te ha parecido? Pues lo que mejor te ha parecido es precisamente esto. O sea, estar en un grupo en el que te sientes integrado porque formas parte de él, que si haces una pregunta abiertamente te contestan, si escuchas la pregunta abiertamente contestas. Y yo creo que estos formatos planos, con unas jerarquías que hay que tener un poquito controladas, pero con un cierto nivel en el que casi cualquiera puede hablar con cualquiera, creo que se dan situaciones de aprendizaje y de innovación que, habiendo hecho cada uno de una forma estanca su trabajo, no se hubieran conseguido nunca. Fantástico. Vamos a pasar a la parte de codiseño. Y ahora, ¿en quién codiseña? ¿Cuál es el perfil del revisor? Esto es por establecer algunas pautas para que bueno, el público, muchos de los que ven este vídeo son el público en general y como siempre insistimos, están intentando entender de qué va todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil del revisor? ¿O quiénes son los revisores de dónde, cuáles de ellos, ¿no? ¿Somos más técnicos, menos técnicos? Bueno, yo pienso que, a ver, hablando un poco de lo que es el codiseño, ¿no? Y el ver de lo de las revisiones y demás previamente, para mí el codiseño es ser capaz de ver el producto final, sea el que sea, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y esos diferentes puntos de vista, pues no sé, pueden referirse a la forma, a la función, al coste, al sistema de producción, al impacto ambiental, a la reciclabilidad o al marketing o a la apuesta en el mercado, a mil cosas, ¿no? Digamos que cada uno tiene su visión, su manera, profundiza cada vez, no cada vez, o sea, su manera de ver el producto es justo en esa línea, ¿no? Y tiene otros que lo ven en otra dirección y otros en otra y otros en otra. ¿Qué es codiseño? Evidentemente el codiseño debería de tener en cuenta todas esas visiones de manera que se pudiera dar la mejor satisfacción a los requerimientos que va a tener aquel producto desde cada una de esas visiones. Eso es codiseñar. No puedes especializar y avanzar mucho en ninguno de ellos sin haber tenido en cuenta el resto, porque te vas a encontrar con situaciones finales que te va a plantear el que lo está viendo de otra forma, que te van a demostrar que tu camino era erróneo, pero era erróneo casi que desde el minuto 1. O sea, si él hubiera hablado contigo justo en el minuto 1, no hubieras dirigido aquello por aquí. Estamos entonces, esa misión del revisor, que de alguna manera es, no lo sé, imaginémonos esto que es como una especie de cebolla, ¿no? Por capas,
Ujú. donde, por no entrar en más profundidades y definiciones que Sí, sí, entraremos sí. después, Sí, sí, sí. donde lo que es la idea origen, ¿no? Que es muy básica, ¿no? Y bueno, tiene todas las facetas ya en origen, pero digamos que el desarrollo debe de ser como concéntrico, ¿no? O sea, todas crecen a la vez. No puedo tener algo que de un golpe por una de las partes crece de más sin tener en cuenta el resto, y en la misión del revisor de alguna manera es controlar que esas etapas de crecimiento van teniendo en cuenta todos los puntos de vista en los que confluye el codiseño. Si el revisor evidentemente hace que aquello efectivamente vaya de una forma coherente, pues el producto final al menos no tendrá errores de bulto, y si los ha tenido, se han resuelto en una fase primigenia, sin llegar a ser el error excesivamente grande. ¿Vale? De ahí, de alguna manera, el éxito. Sí, sí, sí. Y efectivamente la gente sabe, no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Cuando digo la gente, digo todo el público, y es bueno el término gente. ¿Qué preparación o qué formación crees que debería tener un revisor? Porque claro, estamos integrando personas que lo más probable es que digan, bueno, yo no sé nada de lo vuestro, pero que van a entrar dentro de los proyectos y, en tu opinión, ¿qué es lo que necesitan saber? A ver, un revisor yo entiendo que es alguien que debe tener una mentalidad amplia, ¿no? Y ser capaz de ver simultáneamente, digamos, todos esos apartados, ¿no? Cómo aquello va creciendo y cómo desde una, no sé, como en líneas horizontales, ¿no? De avance, ¿no? O de crecimiento en cada una de las capas que hemos ido viendo, es capaz de ver toda la capa o es capaz de ver toda la línea de avance, ¿no? Y capaz de controlar y de sujetar a unos y de hacer avanzar a otros y de preguntar a unos por lo que el otro está haciendo. Por eso creo que es un perfil, bueno, pues un poco más generalista, no tiene por qué ser especialista, y si tiene que ser especialista en algo, pues no lo sé, sería un poco en el trato con el personal, que esto siempre es difícil, ¿no? Estamos hablando de la parte, Cultura colaborativa. no sé, soft, o la parte blanda, ¿no? De esas especie de atribuciones que uno tiene que no son tan técnicas, sino que son como más humanas, más de relación con las personas, porque es lo que realmente finalmente hace que aquello funcione, ¿no? Es una especie de aceite del motor que está por todo, pero hace que aquello pues no chirríe ni se caliente en ningún punto, porque va a suceder y las personas también se calientan, como los motores, por fricción igualmente, ¿vale? Y hay que procurar un poco que todo eso no suceda y aquello pues suene como debe de sonar, ¿no? Y avance como debe de avanzar. Si los observadores es un poco diferente, ¿verdad? Mm. Los observadores más bien es como aquello de informa a las personas de lo que ocurre, y si pasa algo a alguien comunican, porque bueno, Ujú. si los declaramos observadores, les enviamos, ¿qué nos puedes aclarar sobre el papel del observador o cómo opera? Hombre, el Aunque tema sea del... sucinto, les interesará saberlo. A ver, el observador, yo creo que hemos hablado de una línea de visión así, de crecimiento horizontal, ¿no? De avance. Yo interpreto al observador como alguien que está más pendiente de la dirección general, o sea, de a dónde vamos, definitivamente, ¿no? O sea, si el rumbo que hemos orientado en ese avance que estamos indicando horizontal, pues no sé, va más hacia el norte o va más hacia el nordeste, o en qué dirección va, ¿no? Y de alguna manera es un poco que, no sé, llevaría un poco el timón, ¿no? Sabe de dónde ha partido, sabe a dónde tienes que llegar, y bueno, es como si dijéramos no un nivel superior, sino ni superior ni inferior, quiere decir que está pendiente, digamos, de más revisores, ¿no? Un poco la escala sería así, observador, revisor y editor, o digamos el que está produciendo en definitiva, ¿no? Entonces, ese timonel, ¿no? O ese alguien que lleva un poco esa dirección, igual que puede haber alguien que dirija varios observadores, ¿no? Y todo esto se va ampliando escalarmente, ¿no? Sí, ¿por qué es tan importante cuando tenemos a todas estas personas, las integramos, hacemos una Ujú, entrega integrada que no es realmente que esperen la entrega, sino que ellos son parte de la entrega, ¿no? ujú. Bueno, es entrega integrada porque proviene de Integrated Project Delivery, es un poco el término inglés, habría que hablar mucho de esa traducción en nuestro caso, pero entendemos que es una entrega en la que todos tenemos la información que está fluyendo en todas partes. ¿Por qué es tan Ujú. importante que el codiseño se lleve a cabo en la fase temprana del diseño?
Fundamental. A ver, el codiseño evidentemente permite evitar errores, ¿no? Porque estamos viendo, analizando y diseñando desde varios puntos de vista, ¿no? Pero el que sea desde el principio es fundamental. O sea, no sé, por poner un ejemplo que se pone mucho, ¿no? Pero yo es que soy muy... A ver, las señoras de la limpieza o señores de la limpieza, que yo los estimo una barbaridad, pues yo los pondría en el minuto cero en la mesa de negociación, porque evidentemente son capaces de aportar decisiones que van a ser fundamentales en el mantenimiento del edificio. Entonces, esto de la fase temprana tiene que estar, tiene que haber un creador que, oiga, no, es que hay que preguntarle a estos señores desde el minuto cero. Y no lo sé, a lo mejor es que esto, en vez de tener 10 plantas, tiene que tener 2, ¿me entienden? O en vez de, o sea, decisiones de bulto de ese calibre, si efectivamente uno acaba pues diciendo qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Por eso el codiseño en la fase temprana yo creo que es fundamental para evitar errores, ¿no? Y en este aspecto de evitar errores, pues bueno, practicar la mejora continua es todo un principio Lean, ¿no? Y está muy relacionado con lo que es el codiseño. O sea, evidentemente, cuando hablamos de Lean, ¿no? De ese estado como de sin grasa, bueno, hay una frase que yo digo mucho, que la mejor solución a un problema es no tenerlo y evidentemente si no tienes grasa no tienes que evitarla, ¿no? O Sin sea, si has despedirte elegido ninguno, ¿no? el camino para que aquello no genere esa grasa, pues no tendrás que andar limpiando luego, ¿no? Entonces, esto es un poco el concepto. Siempre nos has insistido, hemos hablado muchas veces, en el valor del diseño que es máximo, este diseño colaborativo. Háblanos de ello porque realmente el valor del diseño, yo creo que a los que nos están viendo y tienen decisiones que tomar, creo que es importante que conozcan tu opinión. Sí. A ver, el tema del diseño que es una palabra, pues no sé, como tantas, ¿no? Que ha sido como muy maltratada. Pero bueno, habitualmente se restringe el diseño pues, a lo que es la definición de aspectos formales, pues no sé, de volumen, color, composición. Sin embargo, yo creo que el diseño debe hacerse para todo el ciclo de vida, todo el diseño, ¿no? Diseño de vida del producto y eso implica pues, muchos más parámetros y roles que lo que es un diseño de la forma. O sea, no lo sé, vamos a diseñar la demolición de aquello, ¿no? No solo la creación. Y dice, bueno, ¿cómo se diseña una demolición? Pues hombre, porque habrá que demolerlo, ¿no? En algún momento tendrá que volverá, ¿no? Yo hablo muchas veces que vemos casas de campo que se están autodestruyendo ellas solas cuando han llegado a un punto en el que ya no se usan, ¿no? O sea, alguien inventó en algún momento un edificio en el que él solo, cuando dejas de usarlo, se autodestruye, sin aporte de energía, ¿no? Esto es un pedazo de invento, ¿no? No lo inventó nadie. O sea, es una casa, claro, como está hecha de barro, de tejas, de paja, de tal, se autodestruye sola. Entonces, ¿aquello formó parte del diseño? Pues si uno analiza un poco, probablemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho con materiales que estaban dentro del propio terreno, pueden volver al propio terreno, no ha habido transporte, no ha habido nada de... ¿Eso forma parte de lo que es un diseño? Pues, evidentemente sí, forma parte de lo que es el diseño. Entonces, quiero decir que esa colaboración con todas las partes y todos los elementos que van a integrar aquello, pues por supuesto que forma parte y tiene un valor fundamental, entendido, como digo, el diseño desde ese punto de vista amplio. Pensar en todo lo que le va a pasar a aquello que vamos a empezar a generar. Claro, como estamos hablando de codiseño, creo que todos los que nos están viendo saben que estamos hablando de algo que no solo hacen arquitectos o ingenieros, claro. Todos estamos diseñando en el equipo, pero no solo editores, revisores y observadores que están influyendo. Que entonces esto es algo conjunto. Que además en otras industrias, curiosamente, esta es la primera industria en que se da. Entonces, ahora hablando de esta cultura colaborativa, que somos quizá los primeros en tenerla, te quería hacer la última pregunta de este vincero, que es, para que todo esto sea posible, debemos crear toda esta nueva cultura colaborativa. Debemos crear todo esto, merece la pena que comencemos por ahí y que ya digamos, esto es lo necesario, olvidaros un poco de la tecnología, eso es fácil, eso es sencillo. A ver, No visto es así, sencillo, pero... uno puede decir que, claro, yo creo que bien entendido es sencillo.
no es nada complicado. Quiero decir, está más la inercia que habitualmente tienen las personas que han estado trabajando en este sector al cambio. Estamos en uno de los sectores más reaccionarios que hay, con una resistencia brutal a cosas que el argumento, no, esto toda la vida se ha hecho así, sí, toda la vida, pero mal. Pero el argumento es toda la vida, que no lo dudo, pero a ver, el tema de insertar esto, de meter la cultura colaborativa dentro de nuestra sociedad, que ahora mismo no está muy arraigado, yo creo que hay que entenderlo en función de beneficios, así de claro. O sea, yo creo que esto lo entiende todo el mundo y que si efectivamente uno le prometen o ve que efectivamente la garantía de la consecución de sus propios beneficios está mejor guardada en un entorno colaborativo que en un entorno individual, aunque solo sea por el interés, va a entrar. Porque yo creo que en muchas ocasiones el éxito está en probarlo la primera vez. Y una vez que tú lo pruebas y ves que efectivamente funciona, ya no quieres volver a la otra situación, ¿vale? Entonces creo que el principio, digamos, de una manera activa sería empezar. Y yo empezaría por no abordar la globalidad, toda la complejidad del proyecto, sino ir un poquito por partes, ¿no? Es decir, que aquello efectivamente empieza a funcionar, digamos, pues enlazando 2, 3 tareas, ¿vale? Que ya tienen una agrupación, tienen un aspecto colaborativo entre los tres y han garantizado que entre los tres efectivamente aquello funciona. Y yo iría o creciendo en mancha de aceite desde estas o porque unas se van a ir concatenando con otras. O cuando menos simplificaríamos el proceso y en vez de tener 10 stakeholders, si yo los voy uniendo en paquetes de 3, de 2 y de 1, pues me he quedado con 3 y finalmente acabaré con 1. Y entonces tendremos un equipo único, ¿no? Porque hemos aglutinado ya todos los demás, ¿no? A ver, este tema del beneficio es uno de los apartados y, lógicamente, tiene que venir ayudado por una cuestión relacional obvia, que serían los modelos de contrato, ¿no? O sea, un contrato relacional que aúne varias funciones y varias personas, donde la contraprestación se garantiza por el éxito conjunto, evidentemente, digamos, bueno, es que me obligan a hacerlo. No, no es que me obliguen, es que tú tienes la garantía de que se vas a conseguir lo tuyo porque el resto también están vinculados a ese mismo contrato. Es una garantía para ti el que el resto también forme parte de ese contrato, igual que tú formas parte de él. Entonces, cuando esto empieza a entenderse, que, insisto, se puede entender muy bien entre dos, pues no lo sé, vamos a empezar por darme encofradores, el Ferralla y el que hormigona. O sea, parece que no, es que es la misma empresa. Bueno, pues a lo mejor no. Pero evidente, bueno, sí, podría ser la misma y además llevan el paquete de movimiento de tierra y cementación, ¿vale? Pues bueno, esto que podríamos tener hasta 5 intervinientes, resulta que es un paquete conjunto. Se tiene que entender sin más remedio. Porque la contratación que haces ya va a ser así. Entonces, esas dos partes, la garantía de que mis beneficios efectivamente responden al beneficio del conjunto y que eso está garantizado mediante un contrato que nos une y que yo puedo exigir igual que me exigen a mí, y el objetivo es el común, creo que podrían ser dos buenos pies por los que empezar con todo esto. O sea que la intención, que al principio es una palabra bonita y es una palabra interesante, y que colaborar siempre tiene buena prensa, se convierte en beneficio y se transforma en es que es lo que debemos hacer, es lo que todos conjuntamente podemos hacer. Como vamos a tener un siguiente evento en el que vamos a hablar de cultura colaborativa, cadena de valor, va a haber una concatenación que va a explicar toda esta cadena de conceptos desgranado para que sea asequible a todo tipo de públicos, que créeme que es muy importante y sabemos la contribución que se está haciendo, y muchas gracias por la contribución que has hecho hoy a este entendimiento y continuamos en siguientes. Vincero, gracias Jesús por tu intervención. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias.